Bueno, la clase de hoy es bien densa, chicos. Ya les voy diciendo, esta temática está complicadita, es difícil de tratar. No es que esté diciendo de que no sea importante, es importante, pero el problema que tiene es de tratar de, digamos que con la teoría se trata de organizar algo que es bastante difícil de organizar, porque saca conclusiones generales de estas cosas y no es muy fácil de implementar. Esta bolilla trata de exactitud, sensibilidad y estabilidad. Entonces, para el tema de la exactitud, lo que hay que hacer es estudiar el error. Ya más o menos algo hemos empezado a ver la clase pasada, ahora vamos a dar una repasadita. El tema de la sensibilidad trata de estudiar cuánto se varía o cuánto se modifica esta variable que es la que nosotros estamos queriendo controlar, ¿no es cierto? ¿Cuánto se modifica eso cuando se produce una pequeña variación en alguno de los elementos, ya sea este G o este H? Recuerden que este G normalmente está formado por la planta, su correspondiente actuador y el controlador. Normalmente, nada más que aquí se lo pone un solo bloque como G, pero en realidad está compuesto por lo menos por tres bloques: controlador, actuador y el sistema físico llamado planta, que en definitiva es la que genera esa señal, esa variable física que la queremos controlar. Ustedes van a ver en los análisis que se hacen, normalmente se considera este H igual a 1. No es que el sensor, que todos los sensores entreguen un valor 1. Lo que se hace es se considera este H igual a 1 para simplificar el análisis. Pero, como nosotros ya hemos estudiado en diagramas de bloque, es posible llevarlo a este bloque para aquí, cosa que la realimentación realmente valga 1. Para eso, ¿qué habría que hacer? Habría que llevar este bloque H, ponerlo acá, y acá ponerle otro bloque 1 sobre H. ¿Se entiende lo que digo, chicos? Entonces ahí vos obtenés un sistema que es equivalente a este, nada más que tiene una realimentación unitaria. Otra cosa que hay que tener bien presente es que como esto es un sistema físico que se lo representa con diagramas de bloque, tiene que haber coherencia entre la entrada y la salida de los bloques. Por ejemplo, si la variable física es temperatura y si la entrada de referencia la estamos poniendo en tensión, supongamos volt, vos no podés sumar volt con grados centígrados. Es como si quisiera sumar o restar manzanas con perros. Entonces tiene que haber coherencia en las magnitudes. Este sensor lo que tiene que hacer es traducir grados centígrados en volt. Entonces ahí se puede hacer una comparación. Tantos volt aquí, tantos volt aquí. Entonces el error está dado en voltios. Entonces esa entrada en voltios es la entrada al controlador. El controlador tiene que entregar una magnitud que sea coherente con el actuador, que sería el que sigue, y el actuador tiene que entregar una magnitud que sea coherente con la planta. ¿Se entiende lo que digo? Coherencia en las magnitudes que se manejan. Así que bueno, lo primero que se hace es se presenta un método. Bueno, lo primero que se hace es se define aquí cosas importantes. Una es el lazo cerrado, que es considerar la función de transferencia desde R hasta C. O sea, C sobre R. En el dominio de la frecuencia compleja eso se llama función de transferencia. Pero habíamos visto de que
la mayoría de las características del sistema de lazo cerrado dependen de lo que se llama lazo abierto o lazo de control, que es este lazo, G por H. Porque la función de transferencia C sobre R es la ganancia de camino directo, que es G, dividido 1 más la ganancia de lazo, que es G por H. Entonces, si vos estudiás el denominador de esa función de transferencia igualada a 0, se llama ecuación característica, porque es la que da las características más importantes del sistema. Bueno, acá define camino directo, ganancia de lazo y qué sé yo, y después presenta un método para ver cómo se hace cuando hay varias entradas, que de hecho en los sistemas de control siempre hay varias entradas. Una es la entrada importante, que es la referencia. Digamos que la variable de salida tiene que seguirla a la referencia para que sea un buen sistema de control. Si no la sigue, quiere decir que estamos en problema. No es un buen sistema de control. Si yo quiero subir la temperatura de un horno, subo, supongamos, un potenciómetro y la temperatura realmente tiene que subir. Porque si yo subo el potenciómetro y la temperatura baja o se queda ahí nomás, quiere decir que no es un sistema de control. No estoy controlando. Pero a ese sistema pueden llegar otras señales, como sé por ejemplo esta de disturbio, que también se le puede llamar perturbación externa, o ruido que se produce en algún elemento. Ya van a ver ustedes después cuando modelemos en Simulink, vamos a tener la posibilidad de considerar esas señales y vamos a ver cómo afectan a la variable de salida. La idea es que lo afecte poco, nada si es posible, o poco si afecta, que afecte poco. Entonces lo que hicimos es aplicar un criterio que ustedes ya seguramente lo habían aplicado en otras materias, el teorema de superposición, que consiste en ir considerando cada una de esas señales por separado y a las otras en cero, redibujar este diagrama de bloques, porque ya hemos estudiado nosotros, ¿no es cierto?, toda el álgebra de los diagramas de bloques, y considerarla al final a esta salida como la suma del aporte de cada uno de esas señales, la referencia, el ruido, perdón, el disturbio y el ruido. Y habíamos visto que haciendo eso y aplicando la reglita esa mnemotécnica bien sencilla de la ganancia de camino directo dividido 1 más la ganancia de lazo, rápidamente llegamos a encontrar cuánto es el aporte de DDS, considerando las otras dos señales iguales a 0. Ustedes ven aquí el camino directo es GDS dividido 1 más la ganancia de lazo, que es G sub CDS por GDS, considerando el H igual a 1, ¿no? Y después el aporte del ruido. Profesor, si h es igual a 1, ¿no sería menos ahí en el denominador? El de arriba, No, la de arriba. no, quien te determina el signo más o menos de 1 más la ganancia de lazo es la realimentación esta. Este signo. Ah, es. Si ese signo es menos, quiere decir que tenés una realimentación negativa, entonces 1 más la ganancia de lazo. Si esta realimentación es más, después si querés comprobarlo vos, este, a- eh, usando el álgebra de bloques, vas a ver que te queda una ecuación 1 menos la ganancia de lazo. Ah, Y si la claro, claro. realimentación es negativa, es 1 más la ganancia de lazo. Claro, menos por menos. Sí. Entonces, bueno, llegábamos a la conclusión que podíamos calcular este, esta salida como tres componentes debido a las tres entradas que tiene el sistema. Y ahí veíamos una cosa muy interesante, que el denominador del aporte de cada una de las entradas es el mismo, siempre es el mismo. Una cosa llamativa, ¿no es cierto? Puedes sacar el denominador común. Claro, pero por eso se le llama ecuación característica a esa ecuación igualada a cero. Ahora, si nosotros queremos estudiar el error,
que es la diferencia entre lo que vos querés con lo que vos tenés, podés aplicar igual criterio. En vez de considerar que la salida sea el YDS, considera que la salida sea EDS. Y fíjate dónde está EDS. Todo es cuestión de redibujarlo. Aquí está el E. Si vos redibujás y esto lo consideras como salida, Es por error. exactamente, este, si haces eso, si los redibujás y vas considerando una a una las entradas, en este caso, la entrada RDS es la única que vos considerás, entonces el camino directo es 1 y la ganancia de lazo es G sub C por G. G sub C por G. Por eso E1, que es la que aporta RDS, es 1 sobre 1 más G sub C por G y todo por RDS. Claro, sí, cuando están en serie los bloques se multiplican, cuando están en paralelo se suman, ¿verdad? Exactamente. Álgebra de diagramas de bloques que lo hemos visto ya, inclusive con el práctico. Después, considerando la R de S igual a 0 y la N de S igual a 0, o sea, considerando únicamente el disturbio, vos vas a ver que se modifica este diagrama de bloque y la componente del disturbio es menos G de S sobre 1 más G sub C por G, por la entrada, ¿no? En realidad el signo este matemáticamente sale menos, pero en realidad los disturbios, vos nunca podés saber si el disturbio, qué signo tiene. Lo mismo que el ruido, porque puede ser positivo, puede ser negativo, es algo, es una perturbación externa, es algo que no depende de vos. El que sí depende de mí es el RDS. Y esa es la Es señal. como, es como que separa cada error, ¿verdad? O sea, lo separa como si fuera una entrada y una, o sea, un resultado cada error por sí solo. Exactamente. Sí, sí, Y después lo suma, claro. Superposición para los errores, Raúl. Sí, sí, sí. Claro, el método de superposición, sí. y entonces al final llegas a que podés obtener una expresión del error a donde considerar los tres aportes, el de RDS, el DDS, el aporte de DDS y el aporte de NDS. Claro, el peso Y de de cada uno. nuevo volvemos a encontrar el famoso ese denominador que es común. Entonces aquí hay una conclusión interesante, que si vos haces el G sub C de S con amplitud lo más grande posible, la, el aporte del DDS y del de NDS, porque ese es el que queremos que no aporte tanto, se hace más chico. El gran problema es que no siempre es posible subir la ganancia del controlador porque ya te metes en otros problemas, específicamente los referidos a estabilidad. Bueno, en estos apuntes, después viene un estudio de la sensibilidad, que en definitiva es lo que le estaba diciendo yo, es considerar que la planta tiene pequeñas variaciones. Ves que tenés aquí un G sub C que es del controlador y la planta, tenés una planta original más un delta de G de S porque pueden producirse pequeñas variaciones específicamente en las cuestiones referidas a cuando hay movimiento, eh, vos tenés desgaste de cadenas, de, bueno, de distintos tipos para transmitir el movimiento, las cosas mecánicas son las que más se desgastan y una cosa es cuando la planta es nueva y otra cosa es cuando la planta empieza a envejecer y empieza a tener pequeñas variaciones. Entonces el estudio de la sensibilidad, que aquí se hace de una manera general para obtener más o menos lineamientos generales a tener en cuenta, digamos que están en ese sentido. Pero todos los sistemas no son iguales. Siempre la que manda es la planta, porque es el sistema físico que vos estás queriendo controlar. Entonces, aquí hacen
un pequeño desglose en estos apuntes, considerando esa variación de la planta. Para simplificar el análisis, dice, se hace HDS igual a 1. Entonces, si vos en la expresión del error considerás ese pequeño delta de S, vos vas a tener un error más un delta del error. Este es el aporte de RDS. Y hacer lo mismo, bueno, acá despejás delta de EDS y vos llegás a esta expresión que es interesante de analizarla. Me hace acordar de la propagación de error. Y sí, es más o menos lo mismo. Acá dice, lo ideal sería que delta del error valga 0. Las siguientes suposiciones simplificativas ayudan a visualizar mejor el problema. Si delta o sea, la variación de la planta es mucho menor que la planta en sí, y si la ganancia del controlador por la ganancia de la planta es mucho mayor que la ganancia del controlador por la variación de la planta, esta expresión se simplifica y te queda que la variación del error tendría este valor. Y de nuevo encontramos nuevamente la ecuación característica, nada más que ahora está elevado al cuadrado. Y siguen las suposiciones. Dice, si la ganancia del controlador tiene un valor muy alto, supongamos 100, entonces prácticamente podríamos decir que podemos despreciar este 1 y te va a quedar esta expresión para encontrar una pequeña variación del error. Ahora, para encontrar aquí hay una cosa interesante, que la ganancia del controlador está en el denominador. Quiere decir que si vos querés una variación de error chica, tenés que tratar de hacer la ganancia del controlador lo más grande posible. Y volvemos a caer en la misma conclusión de hace rato. Para el rechazo de las perturbaciones y el rechazo del ruido, es interesante o es deseable que la ganancia del controlador sea lo máximo posible. Aquí, para disminuir el error, también lo vemos. Cuando hemos estudiado velocidad, también veíamos que si vos subías la ganancia del controlador, mejora la velocidad. El gran problema es la estabilidad. Porque en la función compleja, los polos, cuando vos vas subiendo las ganancias, se van moviendo. Y el peligro es que caigan en la zona inestable, que es en el semiplano derecho. Bueno, después vino una pregunta interesante. En un sistema de lazo abierto dice, ¿qué pasa si la planta tiene variaciones? Aquí no hay, en lazo abierto no hay realimentación. Entonces, ¿qué pasaría en un sistema de lazo abierto? Bueno, después Y el cuando error puede tiene, crecer, digamos. cuando hay variaciones aquí, el error se transfiere directamente a la salida. Aquí no hay forma de que el sistema corrija nada automáticamente. De todas maneras, aquí se define qué es la sensibilidad. La sensibilidad es la variación que tiene la función de transferencia respecto de la función de transferencia dividido en la variación de la planta dividido en la planta. Esa es la definición de la sensibilidad, es una forma de medirla. Ahora, si esas variaciones vos las considerás infinitesimales, ya pasan a ser diferenciales. Pero son diferenciales, son derivadas parciales. O sea, es la variación que tiene la función de transferencia respecto de la función de transferencia y la variación de la planta respecto de la planta. Que si vos haces
una operación ahí algebraica que va a quedar la derivada parcial de TDS respecto de GDS multiplicada por GDS sobre TDS. Si vos considerás todas esas variaciones y teniendo en cuenta la definición, o sea, tendrías que calcular la derivada parcial de la función de transferencia, que es G sub CDS por GDS, que es la ganancia de camino directo dividido 1 más la ganancia de lazo, respecto de GDS, multiplicada por GDS, que es la planta, dividido en la función de transferencia, que es G sub CDS por GDS dividido 1 más la ganancia de lazo. Si vos haces esa derivada parcial, vas a, o sea, derivas esta expresión respecto de G. Te va a llegar al resultado de que la sensibilidad de un sistema es 1 sobre 1 más G sub CDS por GDS. Y volvemos a encontrar este famoso denominador, 1 más la ganancia de lazo. Todas esas observaciones las han tenido en cuenta los ingenieros que han estado antes que nosotros para decir, aquí está el asunto, en 1 más la ganancia de lazo. Es más, el asunto está en el lazo de control, ahí, G sub C por G. O sea, para que nos dé bien, digamos, tiene que darnos la ecuación característica en el denominador. Eso estaría correcto. ¿Cuál sería, desde el punto de vista de la sensibilidad, cuál sería el mejor resultado para nosotros? Que tenga una sensibilidad cero, o sea que por más que hayan variaciones en parámetros del sistema, la salida no cambia. Entonces ahí diríamos que tiene una sensibilidad igual a cero. Ahora, ¿qué pasa si todas las variaciones se transfieren a la salida? Ahí la sensibilidad valdría 1. ¿Qué es lo que ocurre si vos estudias un sistema de lazo abierto? Si vos aplicas la definición esta de la sensibilidad, que es la derivada parcial de la función de transferencia respecto de la planta multiplicado por la planta y dividido en la función de transferencia, vas a llegar que la sensibilidad en un sistema de lazo abierto vale 1. Eso está queriendo decir que todas las variaciones que se presentan en la planta se transfieren a la salida. Ahora, en un sistema que es realimentado, nosotros llegamos a la conclusión que la sensibilidad de la función de transferencia respecto de la planta vale 1 sobre 1 más G sub CDS por GDS. Espera, no se pasa, no se pasa. ¿Ah? Espera, no se pasa. ¿Qué quería? Cuando era igual a 1, ¿cómo dijo? Cuando la sensibilidad es igual a 1, quiere decir que toda variación en la planta se va a traducir en una variación de la salida. Y eso es porque el sistema no tiene realimentación, o sea, no tiene forma de controlarlo automáticamente. O sea, se transfiere en la misma proporción, 100%. Pero eso es malo, digamos. Es ¿Se malísimo. podría decir que es un sistema inestable, profe? No, No necesariamente, porque no. O sea, el error que se está transfiriendo, o sea, todo lo que vos hagas. mira, los sistemas de lazo abierto, como todo en la vida, tiene ventajas y tiene desventajas. La primera gran ventaja que tiene un sistema de lazo abierto es que nunca puede ser inestable. Otra ventaja que tiene es que es sencillo. Al ser sencillo normalmente es barato. La desventaja que tiene es la sensibilidad, porque toda pequeña variación se traduce directamente en la salida. Entonces, si vos tenés un sistema de control en lazo abierto, vos podés obtener la salida que vos estás deseando, pero a costa de una calibración
que la tenés que estar retocando cada rato. Entonces ahí cuando vos ya la estás retocando, ya estás metiendo una realimentación. ¿Me explico lo que digo? Sí, profe. Eso dispara el error, ¿verdad, ingeniero? Es una Se dispara el realimentación. error, ¿no? En los sistemas de lazo abierto. Sí, el sistema de lazo abierto desde el punto de vista de la sensibilidad es horrendo, porque no se controla nada. Cualquier variación se traduce en una variación de la salida. En cambio, en el sistema de lazo cerrado, vos podés obtener una regulación. O sea, si hay si la salida de interés, la variable física de interés tuya, varía, el mismo sistema puede corregirse solo. Por supuesto que la sensibilidad, estamos diciendo de que la sensibilidad lo mejor que nos puede pasar es que valga 0. Y lo peor que puede pasar es que valga 1. Que valga 1 significa que todas las variaciones se traducen en la salida. Que es lo que se está demostrando aquí con esta formulita, lazo abierto. Y aquí, cuando vos calculas cuánto vale la sensibilidad en un sistema de lazo cerrado, si yo te estoy diciendo de que lo mejor que te puede ocurrir es que valga 0, ¿cómo podés lograr que valga 0? Este GDS no se puede tocar. Eso es así, Dios lo hizo así y no se lo puede tocar. Este sí se puede tocar. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Subir la ganancia del controlador. O sea que desde el punto de vista de la exactitud, de la sensibilidad, del rechazo a las perturbaciones externas y al ruido, nos conviene subir la ganancia del controlador lo máximo que podamos. Entonces, podríamos concluir de que lo mejor que nosotros tenemos que hacer es subir la ganancia del controlador. Pero eso Ahí no sí, es... sin que se vuelva inestable el sistema. Ahí viene el problema. Porque no se puede subir indefinidamente la ganancia del controlador. Porque podés caer en situación de inestabilidad, lo cual para un sistema de control es letal. No sé si estoy siendo claro con toda esta historia. Hay que compensar las tres, digamos. Claro, nosotros hemos hecho estudios de velocidad. Y si ustedes recuerdan, cuando nosotros subíamos la ganancia, aunque capaz que no lo veían todavía, se mejora la velocidad. Si subís la ganancia del controlador, se mejora la exactitud. Si subís la ganancia del controlador, se, eh, se aumenta el rechazo a los disturbios y a los efectos del ruido. Si subís la ganancia del controlador, mejoras la sensibilidad. O sea, todas conclusiones que nos harían suponer de que tenemos que subir la ganancia del controlador. Pero no es así por el problema de la estabilidad. O sea, estas cositas quiero que queden claro. Hasta aquí. Velocidad, exactitud, rechazo a perturbaciones externas y al ruido, sensibilidad, que son pequeñas variaciones que pueden haber en la planta. Todas esas cosas las solucionamos subiendo la ganancia del controlador. Pero ya van a ver dónde está el límite. Después se hace un pequeño estudio acá en estos apuntes del error en estado estacionario. El error en estado estacionario es cuando esta variable física ya se ha estabilizado, o sea, el tiempo t tendiendo a infinito, ¿cuánto difiere entre lo que tengo con lo que quiero? No la parte transitoria, porque esa es al principio y después no se presenta más. El estado estacionario. Eso es lo que estudia la exactitud. Cuánto
¿Cuánto difiere? En un sistema de lazo abierto es fácil de calcular. Y ahí está el cálculo. Acá está el diagrama de bloque y acá está el cálculo de cuánto es el error. Es la diferencia que hay entre RDS y YDS. Pero a su vez YDS vale YDS vale el producto de G sub C por G. Saca factor común RDS y ahí está. Ese es el error. En cambio, en lazo cerrado, el error tiene otra expresión, que ya lo habíamos encontrado anteriormente. Esto es sin considerar los disturbios ni la entrada de ruido. Es cuánto aporta RDS al error. Entonces, hay un teorema que se llama teorema del valor final, que te vinculan los dos mundos, el mundo del dominio del tiempo con el dominio de la frecuencia compleja. En el caso particular del teorema del valor final, porque hay otro teorema que es del valor inicial, a nosotros para estudiar el error en estado estacionario tenemos que acudir al teorema del valor final, que encuentra cuánto vale el error cuando el tiempo tiende a infinito, de la expresión del error. Esto es en el dominio del tiempo. Se vincula con el dominio de la frecuencia compleja con otro límite, pero con el límite tendiente a cero de S por la transformada de dt. Eso es lo que dice el teorema del valor final. Entonces nosotros tenemos la expresión de EDS. Si vos aplicas el teorema del valor final para una entrada a escalón, el escalón vale, la transformada del escalón es 1 sobre S. Entonces, si vos consideras que la excitación a ese sistema es un escalón, vos a este RDS lo podés reemplazar por 1 sobre S. Entonces, este límite te va a quedar más sencillo. Para entrada a escalones esto, ¿no? Entonces el EDS es el límite cuando S tiende a 0 del error, que ya hemos visto, multiplicado por la transformada de RDS y multiplicada por S. Entonces se cancela este S con este S, y si vos calculas el límite te va a quedar 1 menos G sub C de 0 por G de 0. ¿Qué es G sub C de 0? Es la función de transferencia del controlador cuando S vale 0, y esta es la función de transferencia de la planta cuando S vale 0. Y es lo que hacíamos en el práctico 4, sí. Claro. Entonces, si vos querés que el error valga 0, lo que tendrías que hacer es que G sub C de 0 por G de 0 valga 1. En ese caso 1 menos 1 te va a dar 0. ¿Se entiende? Hola. Lo último, no, ¿cómo hace? Sí, o sea, la calibración exacta sin dinero tiene que dar el Se corta, Mauro. G01 para ir al fino, digamos, la calibración. Claro, porque el teorema del valor final es lo que usábamos en el práctico anterior, hasta ahí sí se entiende, pero después el paso ese que hace después lo iguala a 1. No. Mira. Nosotros tenemos la expresión del error en el dominio de la frecuencia compleja y considerando únicamente el aporte de RDS. No consideramos el aporte del disturbio ni de la, ¿cómo se llama? Ni del ruido. Claro, una sola entrada, sí. Para que nosotros encontremos el error de estado estacionario, que es el límite cuando el tiempo tiende a infinito del error en el tiempo, es Sí, es el igual al teorema. límite cuando S tiende a 0 de S por EDS. Es el Pero teorema del EDS valor final. Claro, EDS depende de RDS. O sea Vale, que lo no que es el pasa es mismo que ahí error que vas a dice, tener vos ante entrada de escalón
que el error que vas a tener ante entrada de rampa o ante entrada de impulso. Entonces, como tenés la expresión de EDS, lo que hace es calcular el error en estado estacionario considerando RDS igual a 1 sobre S. Estamos hablando de entrada de escalón. Sí, sí. Si vos calculas ese límite, vas a ver que este S se cancela con el 1 sobre S que es de la entrada escalón. Sí. Y bueno, el límite EDS cuando S valga 0 va a ser G sub C de 0. Claro. Y el Sí, sí, límite sí. de G de S cuando S tiende a 0 va a ser G de 0. ¿Hasta ahí Así. estamos bien? Sí. Hasta ahí lo hemos hecho en el práctico anterior, sí. Bien. Hola, Juan. Sí. Juan. Sí, te escucho. No, pasa que parece que no tenía audio. No, te decía que él se está confundiendo ahí porque esa última expresión donde está titilando ahí tu cosa es para lazo abierto. Ah, Claro, claro. claro, claro. Claro, Tenés claro. razón. Por eso. O sea, Sí, venías sí, con sí. lazo cerrado y el Sí. ejemplo lo estás terminando en lazo abierto. Después abajo está el de lazo cerrado. Ah, ahí Perdón, está, ahí perdón, está. el error es mío. Perdón. Claro, y si aquí dice claramente. No, pero se venía bien. Lo que pasa es que Hay que ver. Sí. Claro, esto lo que está demostrando, perdón, Hola, hola. sí, hola. Esto lo que está demostrando es que en lazo abierto vos sí podés tener un error de estado estacionario igual a 0. Pero para eso tenés que hacer perfectamente G sub C de 0 por G de 0 igual a 1. Claro. Para que EDS valga 0. Claro, para que 1 menos 1 sea igual a 0, sí. Exacto, eso es en lazo abierto. Pero Y abajo está el otro. en lazo cerrado el límite es este. El error en estado estacionario es este. Entonces, si vos lo que querés es que el error valga 0, lo que tenés que hacer es que G sub C de 0 sea lo más, en realidad el producto este sea eh, lo más alto Posible. posible, sea mucho Sea más Claro, mucho porque grande más ahí que ya grande uno. hay que uno. una proporcionalidad inversa. Mucho más Exacto. grande que uno. Y El de bueno, arriba es directa y el de abajo es proporcionalidad inversa, claro. claro. Y acá al final dice, con lo visto podría parecer que el lazo abierto es mejor que el lazo cerrado, pero esto no es así ya que la sensibilidad de uno y otro es totalmente distinto. Considerar pequeños cambios en la planta puede deberse a oxidación de elementos móviles, variaciones de valores de componentes por efectos térmicos, etc. No, yo pensaba que venía la conclusión esta de, desde todo punto de vista, parecería que levantar la ganancia del controlador es la sal de la vida, pero no es así. Porque está este tema que es que es el límite. O sea, digamos, es el gran problema, la estabilidad. Entonces, desde todos los puntos de vista, es mejor que el controlador tenga alta ganancia, siempre y cuando no caigas en la estabilidad. Hay métodos para estudiar la estabilidad, que de hecho eso ya lo vamos a hacer la clase que viene, pero en definitiva quiero que quede claro qué es lo que nosotros estamos tratando de entender aquí o estamos tratando de visualizar. La exactitud y la sensibilidad. ¿Qué queremos de un sistema de control? Que no tenga error o que tenga el error mínimo posible. ¿Qué queremos? Que rechace los disturbios externos. Queremos que rechace los posibles ruidos que aparecen. Queremos que no sea tan dependiente de pequeñas variaciones en componentes, ya sea de la planta o también del controlador, porque los elementos que forman parte del controlador, por ejemplo, resistores, capacitores, tienen variaciones con la temperatura, o de los sensores, oxidación en, en uniones de cable, qué sé yo, y un montón de cosas que pueden variar. Siempre y cuando esas variaciones no sean muy grandes, este, es mucho mejor en sistemas que son de lazo cerrado. Y se mejoran mucho cuando subís la ganancia del controlador. Pero aquí está el problema, en la estabilidad.
Por supuesto que todas estas cosas, como les digo yo, son de manera general. No todas las plantas son iguales. Cada planta tiene su determinada dinámica, o sea que el GDS para las distintas plantas es distinto. Y los controladores, hay muchas técnicas, estrategias, digamos, para controlar. No todos los controladores son iguales, no todas las plantas son iguales. Entonces todo esto que estoy diciendo yo son cosas más bien generales. Después, bueno, en los trabajos prácticos ya haremos cuestiones particulares para casos particulares. Por ejemplo, como les comentaba, y le comento al ingeniero Carrasco, de paso, estoy buscando modelados de sistemas que estén más próximos a los electricistas, esto que nos toca. Nosotros estamos en ingeniería eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, para darle un poco más de acercamiento, digamos, para que ustedes vean que el control está presente en la ingeniería eléctrica. Por ejemplo, ahí encontré modelos, o sea, cómo se modelan, por ejemplo, los motores de continua, cómo se modelan los motores de inducción, los jaulas de ardilla. Todavía no he encontrado la forma de modelar motores de rotor bobinado. También encontré formas de modelar, perdón, la turbina acoplada con el generador para la parte de la generación de energía. Y se imaginan ustedes que una estación generadora de energía tiene que tener estable la frecuencia, tiene que tener estable la tensión. Ante perturbaciones, por ejemplo, la carga de un sistema de potencia eléctrico no es siempre la misma. En una ciudad nomás, cuántos focos se prenden, se apagan, arrancan motores, o, o cuando le está entregando energía a una fábrica, digamos que la tensión que tiene que entregar la estación generadora tiene que ser estable en frecuencia y en amplitud, por más que la carga suba o que la carga baje. Es más, en, la, en los grandes, las grandes cargas, como si por ejemplo una fábrica, ellos pagan multas si por ejemplo se salen de lo que normalmente consumen, ya sea por arriba o por abajo, ¿no? Si una fábrica contrata el servicio de una determinada potencia, tiene que consumir siempre eso. No es que la fábrica va a decir, no, dejo de producir y dejo de consumir. Entonces, la estación generadora se queda sin carga y sube la tensión. Bueno, hay formas de hacer controles automáticos de eso. Y después viene también el otro tema de poner generadores en paralelo y armar redes como la que está en uso acá en este país y en muchos países, que son sistemas interconectados. O sea, hay muchas estaciones generadoras que están tirando, por así decir, ¿no es cierto?, la energía en un pozo, y los consumidores van a ese pozo y usan la energía, independientemente de quién la esté generando. No importa si la está generando Yacyretá, si ya está generando el Bracho o la Central Independencia. Digamos que las cargas eh, usan la energía, pero no saben quién la generó. Y hay todo un mercado, ¿no es cierto?, en la compra y venta de esa energía, que es muy interesante. Realmente la ingeniería eléctrica es un mundo apasionante. Estaba pensando si no sería también de que en los autos nuevos, estos tipo Tesla, que son los eléctricos, usan también control en los motores eléctricos, eso que Y están usando. seguramente que sí, seguramente que sí. Hay métodos a donde hay controles automáticos que hacen este, bueno,
la administración de toda esa energía. Hay una empresa que se llama Camesa, que es la que va determinando qué potencia tiene que generar cada una de las estaciones transformadoras en determinado momento, digamos. Porque vamos a suponer, cada uno de nosotros somos generadores de energía y todos generamos energía y la tiramos a un pozo y los clientes compran esa energía, nosotros ganamos plata. Ahora, ¿cuánta potencia tenés que vender vos? O sea, ¿cuánta energía tenés que vender vos, Brito? ¿Cuánta tengo que vender yo? ¿Cuánto tiene que vender cada uno? Bueno, hay una empresa que administra eso y va diciendo, vos genera tanto para que, bueno, todo eso es, digamos, un motivo de control. Alguien tiene que controlar eso. Y de hecho, más bien, o sea, yo no estoy en el rubro, pero es una cuestión bien complicada y a donde participan sistemas de control que son automáticos en muchos casos. Y bueno, justamente yo lo que quiero es acercarla a la materia a esas cuestiones. Probablemente usan escada o algo así, me imagino. Seguro, sí, 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 sí. Hay reguladores El sistema automáticos. mismo sería, profe. ¿Cómo? Sistema de control mismo sería ahí ya. Sí, 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 sí. La empresa que transporta la energía en este sector del país se llama Transnoa. Es más, no sé si alguno de ustedes trabaja en Transnoa. Y bueno, me comentan, yo no conozco, me gustaría mucho conocer. Eh, digamos, tienen un sistema que es del tipo SCADA, que es a donde van viendo, porque ya les digo, es una red bien complicada, donde hay interconexiones, a donde hay subestaciones que levantan el valor de la tensión, otras subestaciones que bajan, que se conectan con esto otro, qué sé yo, es un tema, ya les digo, apasionante, complicado y a donde está presente el control automático. Así que bueno, el aporte que nosotros podemos dar desde aquí, digamos, con esta materia, es que ustedes tengan el concepto de que qué significa regular, qué significa la realimentación negativa, para qué sirve. Por supuesto que nosotros con el ingeniero no sabemos a qué se van a dedicar ustedes, pero sí nos interesa que llegue el concepto general de cuál es la ventaja del control automático. Así que bueno, chicos, vamos a descansar, que ya estoy cansado yo. Ingeniero Carrasco, ¿ya está el asado? ¿Qué asado? ¿Cómo que Polenta. asado? Que no hay asado y es viernes, papá. No, yo comí un pastel de acelga a las 9:30 con 2 vasos de agua y un poquito de frutilla. No, Usted come como pajarito, entonces. sí, Comida saludable. Saludable, es todo Vida saludable. sana. Saludable. saludable, si supiera. Pero vos sabés que es saludable.